Lucía Martínez tenía 16 años cuando su vida cambió por completo. Era un día de septiembre, y el sol brillaba con fuerza sobre la ciudad de Barcelona. Ella estaba de pie frente a las grandes puertas del Instituto Central, un edificio antiguo con paredes de piedra gris y ventanas altas. Su corazón latía muy rápido. Sus manos temblaban un poco mientras sostenía su mochila nueva. Todo era diferente aquí. Todo era grande, ruidoso y desconocido. Lucía venía de un pueblo pequeño en Andalucía, en el sur de España. El pueblo se llamaba Villanueva del Río y tenía solo 3000 habitantes. Todos se conocían allí. Las calles eran estrechas y tranquilas. Los vecinos saludaban cada mañana. La escuela era pequeña, con solo 100 estudiantes en total. Lucía conocía a cada uno de ellos desde que era una niña pequeña. Pero ahora todo eso había terminado. Su madre Carmen había conseguido un trabajo nuevo en Barcelona. Era un trabajo importante en un hospital grande. Carmen era enfermera, y esta oportunidad era muy buena para la familia. Lucía entendía esto. Ella quería que su madre fuera feliz, pero dejar su pueblo, sus amigos y todo lo que conocía era muy difícil. El apartamento nuevo era pequeño. Estaba en el 5º piso de un edificio alto, en el barrio de Gracia. Desde la ventana de su habitación, Lucía podía ver miles de edificios, coches y personas. El ruido de la ciudad nunca paraba. Por las noches, ella extrañaba el silencio de su pueblo, el sonido de los grillos y el olor del campo. Su padre no estaba con ellas. Él había muerto cuando Lucía tenía 10 años. Un accidente de coche en una noche de lluvia. Lucía todavía recordaba ese día con claridad terrible. Desde entonces, eran solo ella y su madre. Se cuidaban la una a la otra. Eran un equipo pequeño, pero fuerte. Lucía respiró profundo y entró al instituto. El pasillo estaba lleno de estudiantes. Todos hablaban al mismo tiempo. El ruido era increíble. Ella caminó despacio, buscando la oficina principal. Los otros estudiantes pasaban a su lado sin mirarla. Algunos llevaban ropa de marca cara, otros tenían teléfonos nuevos y brillantes. Lucía miró su propia ropa en unos jeans simples y una camiseta azul que su madre había comprado en el mercado del pueblo. Se sintió diferente inmediatamente. La secretaria de la oficina era una mujer mayor, con gafas pequeñas. Ella miró a Lucía con una sonrisa amable y le dio su horario de clases. La primera clase era matemáticas en el aula 204. A Lucía agradeció y caminó por los pasillos, buscando el número correcto. Cuando entró al aula, todos los estudiantes ya estaban sentados. El profesor, un hombre calvo con barba gris, la miró. «Tú debes ser la estudiante nueva», dijo él. «Lucía Martínez, ¿verdad?» «Sí, señor», respondió Lucía. Su voz sonó más débil de lo que quería. «Soy el profesor García. Por favor, preséntate a la clase». Lucía se giró para mirar a sus nuevos compañeros. Había unos 30 estudiantes. Algunos la miraban con curiosidad, otros parecían aburridos. En la última fila, un grupo de 5 chicos y chicas se reían de algo en un teléfono. «Hola», dijo Lucía. «Me llamo Lucía. Vengo de un pueblo en Andalucía. Acabo de mudarme a Barcelona con mi madre». En ese momento, uno de los chicos de la última fila habló en voz alta. «¿Andalucía? Eso queda cerca de África». Varios estudiantes se rieron. Lucía sintió su cara ponerse roja. El profesor García frunció el ceño. «Sergio, eso no es apropiado», dijo el profesor. «Lucía, por favor, siéntate. Hay un asiento libre junto a la ventana». Lucía caminó hacia el asiento con la cabeza baja. Podía sentir las miradas de todos sobre ella. Cuando se sentó, escuchó susurros y más risas. El chico llamado Sergio la miraba con una sonrisa burlona. Sergio Vidal era el chico más popular del instituto. Tenía 17 años, pelo oscuro perfectamente peinado y ojos verdes. Su familia era rica.
Su padre era dueño de una cadena de restaurantes famosos en Barcelona. Sergio siempre llevaba ropa de diseñador y un reloj caro. Conducía una moto nueva que su padre le había regalado por su cumpleaños. Todas las chicas querían estar con él. Todos los chicos querían ser sus amigos, pero Sergio tenía un lado oscuro. Le gustaba burlarse de otros. Le gustaba hacer sentir mal a las personas que consideraba inferiores. Y había decidido que Lucía, la chica nueva del pueblo pequeño, sería su próximo objetivo. Los amigos de Sergio eran cuatro: Pablo, un chico alto y delgado que siempre seguía las órdenes de Sergio; Marina, una chica rubia que se creía la más bonita de la escuela; Alejandro, que era fuerte y practicaba fútbol; y Carolina, una chica con pelo rojo que era muy cruel con sus palabras. Durante esa primera clase de matemáticas, Lucía trató de concentrarse. Las matemáticas eran su materia favorita. En su pueblo, ella era la mejor estudiante en matemáticas y ciencias. Había ganado varios premios en competencias regionales, pero hoy su mente no podía enfocarse. Las risas de Sergio y sus amigos la distraían constantemente. Cuando la clase terminó, Lucía recogió sus cosas rápidamente. Quería salir antes de que alguien le hablara, pero no fue lo suficientemente rápida. «Oye, pueblo», dijo una voz detrás de ella. Lucía se giró. Era Marina, la chica rubia. Estaba de pie con los brazos cruzados, mirando a Lucía de arriba a abajo. «Bonita ropa», dijo Marina con sarcasmo. «¿La compraste en el mercado de las vacas?» Carolina, que estaba junto a Marina, se rió muy fuerte. «Déjala, Marina», dijo otra chica que pasaba cerca. «Precisamente por eso», respondió Marina. «Tiene que aprender cómo funcionan las cosas aquí». Lucía no dijo nada. Simplemente caminó hacia la puerta con la cabeza alta, aunque por dentro quería llorar. No iba a darles la satisfacción de verla débil. El resto del día fue similar. En cada clase, Lucía sentía las miradas y escuchaba los susurros. Su acento andaluz era diferente del acento catalán de Barcelona. Cuando hablaba, algunos estudiantes imitaban su forma de pronunciar las palabras. Cuando escribía en la pizarra, alguien hacía un comentario sobre su letra. Cuando comía sola en la cafetería, un grupo de chicas pasaba cerca y se reía. A Lucía llamó a su madre durante el almuerzo. Carmen estaba trabajando en el hospital, pero contestó rápidamente: «Hola, mi amor. ¿Cómo va tu primer día?» «Bien, mamá», mintió Lucía. «Todo está bien, ¿segura?» «Te escucho un poco triste. Es solo que extraño el pueblo. Pero estoy bien. De verdad, es normal extrañar, cariño. Pero vas a ser amigos pronto. Eres una chica maravillosa. Cualquiera tendría suerte de ser tu amigo». «Gracias, mamá. Te quiero. Y yo a ti. Nos vemos en la noche. Haré tu comida favorita». Lucía sonrió un poco. Su madre siempre sabía cómo hacerla sentir mejor. En las semanas siguientes fueron difíciles. Sergio y su grupo no paraban de molestar a Lucía. Cada día traía una nueva forma de crueldad. Un día, encontró su mochila en el baño, con todos sus libros mojados. Otro día, alguien escribió «Vuelve a tu pueblo» en su casillero con marcador permanente. En clase de educación física, nadie quería ser su compañera de equipo. A Lucía trataba de ignorar todo esto. Se concentraba en sus estudios. Pasaba las tardes en la biblioteca, leyendo y haciendo tarea. Sus notas eran excelentes. En el primer examen de matemáticas, sacó la nota más alta de la clase. El profesor García la felicitó frente a todos. «Excelente trabajo, Lucía. Es claro que tienes un talento natural para los números». Sergio, que había sacado una nota mediocre, miró a Lucía con odio. Después de clase, la esperó en el pasillo. «Te crees muy lista, ¿verdad?», dijo él, bloqueando su camino. «Solo estudié», respondió Lucía con calma. «Las chicas de pueblo no deberían destacar tanto. Esto es Barcelona, no tu granja de ovejas». «Nunca tuve ovejas.
y puedo destacar donde quiera. La respuesta sorprendió a Sergio. No estaba acostumbrado a que la gente le respondiera. Su cara se puso roja de enojo. Ten cuidado, nueva. No sabes con quién te metes. Sergio se fue, empujándola ligeramente con el hombro al pasar. Lucía se quedó quieta respirando profundo. No iba a dejar que él la intimidara. No iba a ser una víctima. Había una profesora en el instituto que trataba bien a Lucía. Se llamaba Ana Ruiz y enseñaba informática. Era una mujer joven, de unos 30 años, con pelo corto y una sonrisa amable. Ella había notado el talento de Lucía con los ordenadores desde la primera clase. «Tienes un don para esto», le dijo un día después de clase. «¿Has pensado en estudiar programación?» «Me gusta mucho», admitió Lucía. «En mi pueblo aprendí sola mirando videos en internet. No teníamos clases de informática. En fin, si quieres puedes usar el laboratorio de ordenadores después de clases. Tengo algunos proyectos avanzados que podrían interesarte». «¿De verdad? Eso sería increíble». «Gracias, profesora». El laboratorio de informática se convirtió en el refugio de Lucía. Allí, lejos de las burlas y los insultos, ella podía ser ella misma. Pasaba horas aprendiendo nuevos programas, creando páginas web simples y explorando el mundo de la tecnología. La profesora Ruiz le prestaba libros y le enseñaba cosas que no estaban en el programa oficial un mes después de llegar a Barcelona. Lucía había desarrollado una rutina. Iba a clases, ignoraba las burlas lo mejor que podía, estudiaba mucho y pasaba las tardes en el laboratorio de informática. No había hecho amigos de verdad, pero al menos tenía sus estudios y su pasión por la tecnología. Su madre notaba que algo no estaba bien. Lucía llegaba a casa callada y se encerraba en su habitación. Casi nunca hablaba de la escuela. Carmen trataba de preguntar, pero Lucía siempre decía que todo estaba bien en una noche. Carmen entró a la habitación de Lucía sin tocar. Encontró a su hija llorando en la cama, abrazando una foto de su padre. «Mi amor, ¿qué pasa?» Carmen se sentó junto a ella y la abrazó fuerte. «Nada, mamá, solo extraño a papá». «Yo también lo extraño, todos los días. Pero sé que hay algo más. Puedo verlo en tus ojos». Lucía lloró más fuerte. Finalmente empezó a contar todo. Las perlas, la mochila mojada, el mensaje en el casillero, la soledad constante. Carmen escuchó con el corazón roto. Quería ir al instituto y gritar a esos chicos crueles. Quería proteger a su hija de todo el dolor del mundo. «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó Carmen suavemente. «Porque tú estás tan feliz con tu trabajo nuevo. No quería preocuparte. No quería que pensaras que fue un error venir aquí. Mi niña, tú eres más importante que cualquier trabajo. Si quieres, podemos volver al pueblo. ¿Puedo buscar trabajo allí?». Lucía negó con la cabeza. «No, mamá. Tu trabajo es importante, y no voy a dejar que esos idiotas me hagan huir. Papá siempre decía que los Martínez no somos cobardes». Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Eres tan fuerte como él». «No me siento fuerte, mamá. La fuerza no es no sentir miedo o dolor. La fuerza es sentir todo eso y seguir adelante de todos modos. Y eso es exactamente lo que estás haciendo». Madre e hija se abrazaron por un largo rato. Lucía se sintió un poco mejor. No estaba sola, tenía a su madre, y juntas podían enfrentar cualquier cosa a los días siguientes. Lucía caminó por los pasillos del instituto con una nueva determinación. Seguía ignorando las burlas, pero ahora había algo diferente en sus ojos. Una fuerza tranquila, una resistencia silenciosa. Sergio notó el cambio. Le molestaba que Lucía no pareciera afectada por sus ataques. Él estaba acostumbrado a hacer llorar a sus víctimas, a verlas suplicar que parara, pero Lucía no suplicaba, no lloraba donde él pudiera verla. Simplemente seguía adelante, sacando buenas notas
y pasando tiempo en el laboratorio de informática. Tenemos que hacer algo más grande, dijo Sergio a sus amigos un día. Esa chica necesita aprender su lugar. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Pablo con una sonrisa maliciosa. Todavía no lo sé, pero va a ser bueno. Va a ser algo que nunca olvide. Marina sonrió. Me gusta cómo piensas, Sergio. El grupo empezó a planear. No sabían que estaban a punto de desatar una serie de eventos que cambiarían todo. No sabían que la chica del pueblo pequeño, la chica que consideraban inferior, tenía más fuerza e inteligencia de lo que jamás imaginaron. Y mientras Sergio y sus amigos planeaban su crueldad, Lucía seguía en el laboratorio de informática, aprendiendo, creciendo, preparándose sin saberlo. Para el momento que definiría su futuro, a la profesora Ruiz la observaba trabajar con admiración. Luz, tienes un futuro brillante por delante, le dijo un día. Gracias, profesora. A veces no estoy segura. Yo sí lo estoy. Pase lo que pase, recuerda que tienes un talento especial. No dejes que nadie te diga lo contrario. Lucía sintió, guardando esas palabras en su corazón. Las necesitaría muy pronto. Octubre llegó con lluvias frecuentes y días más cortos. El instituto se preparaba para las fiestas de otoño. Un evento tradicional con música, comida y actividades. Todos los estudiantes estaban emocionados, todos, excepto Lucía, quien sabía que eventos así solo significaban más oportunidades para que Sergio y su grupo la jubilaron. Pero ella no sabía lo que estaban planeando. No sabía que las fiestas de otoño serían el escenario de la mayor crueldad que había enfrentado hasta ahora. Y tampoco sabía que esa misma crueldad sería el catalizador que cambiaría todo. Por ahora, Lucía solo seguía adelante, un día a la vez, encontrando pequeños momentos de paz en el laboratorio de informática, en las conversaciones con su madre y en las matemáticas que tanto amaba. Era una guerrera silenciosa, construyendo su fuerza en las sombras, esperando el momento en que podría mostrar al mundo quién era realmente. Ese momento llegaría más pronto de lo que pensaban. Las fiestas de otoño llegaron un viernes frío de octubre. El instituto estaba decorado con hojas de colores, calabazas y luces naranjas. Había música en los pasillos, y el olor de comida casera llenaba el aire. Los estudiantes caminaban emocionados, hablando de los bailes, los juegos y las actividades planeadas para ese día. Lucía llegó temprano esa mañana. No tenía muchas ganas de participar en las fiestas, pero su madre le había dicho que tratara de disfrutar. Tal vez conozcas a alguien agradable, había dicho Carmen con esperanza. Lucía no estaba tan segura, pero prometió intentarlo. En el día comenzó con clases normales, pero más cortas. Los profesores estaban relajados, y algunos dejaron que los estudiantes hablaran y jugaran. El profesor García incluso contó chistes malos que hicieron reír a toda la clase. Por un momento, Lucía casi se sintió parte del grupo. Durante el almuerzo, Lucía estaba sentada sola en su mesa habitual, cuando algo inesperado pasó. Sergio Vidal caminó hacia ella con una sonrisa en la cara. No era su sonrisa burlona de siempre. Esta parecía amable, casi genuina. «Hola, Lucía», dijo él, sentándose frente a ella sin pedir permiso. A Lucía lo miró con desconfianza. «¿Qué quieres?» «Mira, sé que hemos empezado mal, muy mal, la verdad, y quería disculparme». Lucía no podía creer lo que escuchaba. Sergio, disculpándose, eso no tenía sentido. «¿Disculparte?», repitió ella. «Sí, he sido un idiota contigo. No tenía derecho a tratarte así, solo porque eres nueva o porque vienes de otro lugar. Eso estuvo muy mal. ¿Por qué me dices esto ahora?» Sergio suspiró y miró hacia abajo, como si estuviera avergonzado. «Mi padre me habló anoche. Me dijo que había oído rumores sobre cómo trato a algunos compañeros. Estaba muy enojado. Me dijo que él creció pobre en un pueblo pequeño, igual que tú, y que trabajó muy duro para llegar donde está.
Me hizo ver que estaba siendo exactamente el tipo de persona que él más odia. Lucía escuchaba en silencio. La historia parecía creíble. Había escuchado que el padre de Sergio era un hombre estricto. No espero que me perdones así de fácil, continuó Sergio, pero quiero intentar arreglar las cosas. Esta noche hay una fiesta en casa de mi amigo Roberto. Todos van a estar allí. Me gustaría que vinieras. Sería una buena forma de conocer gente y empezar de nuevo. ¿Una fiesta? Lucía estaba sorprendida. ¿Me estás invitando a una fiesta? Sí, mira, sé que es raro después de todo lo que ha pasado, pero es una oportunidad para que veas que no todos aquí somos malas personas, y para que yo demuestre que puedo cambiar. Lucía pensó por un momento. Cada parte de su cuerpo le decía que esto era una trampa, pero otra parte de ella, la parte que estaba cansada de estar sola, quería creer que era verdad. Quería creer que las personas podían cambiar. Quería tener amigos. No, se dijo ella con dudas. Por favor, solo ven 1 hora. Si no te gusta, te vas. Sin problemas. Te prometo que nadie te molestará. Sergio sacó su teléfono y le mostró la dirección. Es en la calle Muntaner, NM Road 234, a las 8 de la noche. Es un edificio de apartamentos, en el 3er piso. Lucía miró la dirección. Una parte de ella quería decir que no, pero otra parte, más fuerte en ese momento, quería arriesgarse. Está bien, dijo finalmente. Iré. La sonrisa de Sergio se hizo más grande. Ginio, te vas a divertir, ya verás. Y de verdad, Lucía, lo siento mucho por todo. Sergio se levantó y se fue. Lucía se quedó sola con sus pensamientos. ¿Había hecho lo correcto? ¿Podía confiar en Sergio después de todo lo que había pasado? Esa tarde, cuando llegó a casa, le contó a su madre sobre la invitación. Carmen estaba sorprendida pero cautelosa. ¿Y tú crees que es sincero?, preguntó ella. No lo sé, mamá, pero parecía de verdad arrepentido. Y estoy tan cansada de estar sola. Quiero tener amigos. Quiero tener una vida normal. Carmen abrazó a su hija. Entiendo, mi amor. Solo ten cuidado. ¿De acuerdo? Si algo se siente mal, confía en tu instinto y vete. Lo haré, mamá. Taylor. Lucía pasó las siguientes horas preparándose. No tenía ropa de fiesta elegante, pero encontró un vestido simple de color azul oscuro que su madre le había regalado el año pasado. Se peinó el pelo largo y oscuro y se puso un poco de brillo en los labios. Cuando se miró en el espejo, se sintió bonita por primera vez en mucho tiempo. A las 7:30. Lucía salió de su apartamento. La dirección que Sergio le había dado estaba a unos 20 minutos en metro. El vagón estaba lleno de gente que volvía del trabajo, y Lucía se agarró de una barra mientras el tren se movía por la ciudad. Llegó a la calle Muntaner a las 8 en punto. Era una calle elegante, con edificios antiguos y árboles en las aceras. Lucía caminó buscando el número 234. Lo encontró rápidamente. Era un edificio alto con una fachada de piedra gris. Las ventanas del 3er piso estaban oscuras. No había señales de una fiesta. Lucía sintió una pequeña alarma en su cabeza, pero la ignoró. Tal vez la fiesta está en la parte de atrás, pensó. Caminó hacia la puerta principal y buscó el botón del intercomunicador para el 3er piso. Lo presionó y esperó. Nadie contestó. Lo presionó de nuevo. Nada. Lucía miró alrededor. La calle estaba tranquila. No había nadie cerca. Sacó su teléfono para llamar a Sergio, pero entonces se dio cuenta de que no tenía su número. Él nunca se lo había dado. ¡Qué extraño!, murmuró ella. Decidió esperar. Tal vez había llegado antes que los demás. Se sentó en un banco cerca del edificio y miró su teléfono. Los minutos pasaron. 8:20, 8:20, 8:30. Nadie llegaba. Entonces, Lucía notó algo. Al otro lado de la calle,
Parcialmente escondido detrás de un coche, había alguien con un teléfono. La persona parecía estar grabando algo, grabándola a ella. El corazón de Lucía se detuvo por un momento, miró más de cerca y reconoció la figura. Era Pablo, el amigo de Sergio Nen. En ese instante, todo tuvo sentido. No había ninguna fiesta, no había ninguna disculpa sincera. Todo había sido una trampa. Una cruel y elaborada trampa. Lucía se levantó rápidamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras entendía la magnitud de la crueldad. La habían engañado para que viniera a un lugar vacío, vestida para una fiesta que no existía, solo para grabarla. Esperando como una tonta, caminó hacia el metro con pasos rápidos. No quería que la vieran llorar. No quería darles más material para sus burlas, pero las lágrimas caían de todos modos, silenciosas y calientes sobre sus mejillas. En el metro de vuelta a casa, Lucía se sentó en un rincón y lloró en silencio. La gente a su alrededor no la miraba. En una ciudad grande como Barcelona, la gente aprende a no meterse en los asuntos de otros. Lucía nunca se había sentido tan sola en su vida. Cuando llegó a casa, su madre estaba esperándola con una sonrisa. ¿Cómo fue? Carmen se detuvo al ver la cara de su hija. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Lucía se derrumbó en los brazos de su madre y contó todo entre sollozos. La invitation. El edificio vacío. Pablo, grabando desde el otro lado de la calle en Carmen, sentía una furia que nunca había experimentado. Quería ir al instituto y gritarle a esos chicos. Quería hablar con sus padres, con el director, con cualquiera que pudiera hacer algo. Mañana voy a hablar con el director, dijo Carmen con voz firme. Esto no puede continuar. No, mamá, dijo Lucía entre lágrimas. Por favor, no hagas nada. ¿Cómo que no haga nada? Estos chicos te están haciendo bullying. Esto es serio. Lo sé. Pero si tú intervienes, será peor. Me llamarán bebé. Dirán que necesito que mi mamá me defienda. Por favor, déjame manejar esto a mi manera. Carmen no estaba de acuerdo, pero podía ver la determinación en los ojos de su hija. ¿Y cuál es tu manera? Todavía no lo sé, pero voy a encontrarla. Taylor. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se quedó en su cama mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado. El dolor era intenso, pero algo más empezaba a crecer dentro de ella. Algo más fuerte que el dolor. Algo parecido a la determinación. El lunes siguiente fue el peor día de su vida. En el instituto, el video de ella esperando frente al edificio vacío estaba en todos los teléfonos. Mostraba a Lucía tocando el timbre una y otra vez, esperando en el banco, mirando su teléfono con esperanza, y finalmente marchándose con lágrimas en los ojos. Alguien había añadido música triste y textos burlones. La pueblerina esperando amigos que no existen. ¿Cuánto tiempo esperará? Pobre Lucía, nadie la quiere. Cuando Lucía caminó por los pasillos esa mañana, todos la miraban. Algunos se reían abiertamente, otros trataban de esconder sus sonrisas. Algunos simplemente la miraban con lástima, lo cual era casi peor. Sergio y su grupo estaban en su lugar habitual, cerca de los casilleros. Cuando vieron a Lucía, empezaron a aplaudir lentamente. Nuestra estrella ha llegado, gritó Marina. ¿Cómo estuvo la fiesta, Lucía? ¿Te divertiste? Carolina imitó la voz de Lucía con un acento andaluz exagerado. Hola, ¿hay alguien? ¿Dónde está la fiesta? Todos se rieron. Lucía siguió caminando sin decir nada. Cada paso era difícil. Cada mirada era un cuchillo. Pero no iba a darles la satisfacción de verla correr en clase. El profesor García notó que algo estaba mal. Lucía estaba más callada que nunca. Sus ojos estaban rojos. Durante la lección, él la vio mirando por la ventana con una expresión vacía. Después de clase, el profesor la llamó. Lucía, ¿puedo hablar contigo un momento?
Lucía se acercó a su escritorio. Los otros estudiantes salieron del aula, algunos mirándola con curiosidad. ¿Está todo bien?, preguntó el profesor García con genuina preocupación. Sí, todo bien. No parece así. Si hay algo que quieras contarme, puedes hacerlo. Lo que me digas será confidencial. Lucía pensó en contarle todo, pero algo la detuvo. No quería ser una chismosa. No quería que la protegieran como a una niña pequeña. Quería resolver esto ella misma. De verdad, estoy bien. Solo un poco cansada. Gracias por preguntar. El profesor García no parecía convencido, pero asintió. Si cambias de opinión, mi puerta siempre está abierta. Los días siguientes fueron una tortura continua. El video seguía circulando. Cada vez que Lucía entraba a un lugar, alguien empezaba a reírse o a hacer comentarios. ¿Ya encontraste la fiesta? ¿Todavía estás esperando? Pueblo, pueblo, pueblo. Lucía dejó de comer en la cafetería. Pasaba los almuerzos escondida en el laboratorio de informática, el único lugar donde se sentía segura. La profesora Ruiz notó el cambio en ella, pero no preguntó. Simplemente le daba su espacio y la dejaba usar los ordenadores en paz una tarde. Mientras Lucía trabajaba en un proyecto de programación, la profesora Ruiz se sentó a su lado. ¿Sabes, Lucía? He estado donde tú estás ahora. Lucía la miró sorprendida. Sí, aun cuando era joven, también era diferente. Me gustaban los ordenadores cuando eso no era cool para las chicas. Me gustaba la ciencia cuando las chicas debían preferir otras cosas. Y había gente que me hacía sentir mal por ello. ¿Y qué hizo? Al principio, nada. Solo esperé que parara. Pero no paró. Entonces decidí usar lo que me hacía diferente como mi fortaleza. Me volví tan buena en lo que amaba que ya no importaba lo que otros pensaran. Lucía consideró las palabras de la profesora. Pero ellos tienen el poder. Son populares. Todos los escuchan. El poder real no viene de la popularidad, Lucía. Viene de quién eres por dentro, de lo que sabes hacer, de lo que puedes crear. Esas cosas nadie te las puede quitar. Esa conversación plantó una semilla en la mente de Lucía. Todavía no sabía qué hacer, pero las palabras de la profesora Ruiz le dieron algo que había perdido en esperanza. Esa semana, Lucía empezó a observar más de cerca. En lugar de esconderse de sus torturadores, empezó a estudiarlos. Notó sus patrones, sus debilidades, sus inseguridades. Vio cómo Sergio siempre necesitaba la atención de los demás. Como Marina era cruel porque tenía miedo de que otros fueran crueles con ella primero. Como Pablo simplemente seguía a Sergio porque no sabía cómo pensar por sí mismo. Ann también notó otras cosas. Vio que no todos en el instituto estaban de acuerdo con lo que hacía el grupo de Sergio. Muchos estudiantes miraban hacia otro lado porque tenían miedo de ser el próximo objetivo. Algunos incluso le habían sonreído a Lucía en secreto cuando nadie más miraba en una noche. Mientras trabajaba en su ordenador en casa, Lucía tuvo una idea. No sería una venganza cruel como la de ellos. No sería algo que los humillara de la misma manera que la habían humillado a ella. Sería algo diferente, algo más poderoso. Ann empezó a investigar. Buscó historias de otros estudiantes que habían sufrido bullying. Encontró estudios sobre los efectos del acoso escolar en la salud mental. Descubrió estadísticas alarmantes sobre depresión y ansiedad en adolescentes. Cada dato, cada historia, cada número le confirmaba que no estaba sola, que esto era un problema mucho más grande, que ella también empezó a hablar con otros estudiantes del instituto. Lo hacía con cuidado, en privado, cuando nadie más podía escuchar. ¿Alguna vez te han molestado aquí, Prigo? Las respuestas la sorprendieron. Casi todos tenían una historia. Una chica le contó cómo se burlaban de su peso. Un chico le habló de cómo lo llamaban gay como insulto. Otra chica le dijo que nadie quería sentarse con ella porque sus padres estaban divorciados.
El bullying estaba en todas partes, solo que la mayoría de las víctimas, como ella, lo sufrían en silencio. Ann Lucia empezó a trabajar en un proyecto secreto. Usaba las noches y los fines de semana. Su madre notaba que pasaba mucho tiempo en el ordenador, pero Lucia le decía que era para la escuela. En parte era verdad. Aprendió a editar video. Aprendió sobre diseño gráfico. Aprendió sobre narrativa y cómo contar una historia que tocara el corazón de las personas. Cada nueva habilidad era una herramienta más en su arsenal. El plan empezó a tomar forma. No sería una venganza. Sería algo mucho mejor. Sería un espejo que mostrara a todo el instituto quiénes eran realmente. Que les hiciera preguntarse si eso era lo que querían ser. Ann Lucia sabía que era arriesgado. Si su plan fallaba, todo podía ser peor. Pero también sabía que no podía seguir viviendo así. Algo tenía que cambiar. Y si nadie más iba a hacerlo, tendría que hacerlo ella. Una tarde, después de clases, Lucia fue a ver a la profesora Ruiz. Profesora, ¿puedo pedirle un favor? Claro, Lucia. ¿Qué necesitas? Necesito usar el laboratorio de informática después de clases durante las próximas semanas. Y necesito que no me pregunte por qué. La profesora Ruiz la miró con curiosidad. Podía ver la determinación en los ojos de Lucia. También podía ver algo más. A un fuego que no había estado allí antes. ¿Es algo que podría meterte en problemas? No creo en es algo tan importante. Algo que creo que puede ayudar a muchas personas. La profesora Ruiz pensó por un momento. Algo le decía que Lucia estaba planeando algo relacionado con su situación. Y aunque no sabía exactamente qué era, confiaba en esa chica. Había visto su inteligencia, su amabilidad, su fuerza silenciosa. Está bien, dijo finalmente. Puedes usar el laboratorio. Te dejaré una llave para que puedas quedarte incluso después de que me vaya. Gracias, profesora. De verdad, gracias. Tan solo una cosa, Lucia. Sea lo que sea que estés haciendo, hazlo con integridad. No te conviertas en lo que estás luchando. No lo hair, say lo promet. Las semanas siguientes, Lucia trabajó más duro que nunca. Por las mañaas, iba a clases y soportaba las burlas que seguían, aunque ya eran menos frecuentes. La gente empezaba a aburrirse del video. Por las tardes, se encerraba en el laboratorio de informática y trabajaba en su proyecto. Ann recolectó testimonios anónimos de otros estudiantes. Editó clips cuidadosamente seleccionados. Buscó estadísticas y datos de fuentes confiables. Escribió narración que era honesta pero no cruel. Creó gráficos y animaciones que ilustraban sus puntos. El proyecto crecía cada día. Se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que había imaginado. No era solo sobre ella, era sobre todos los que habían sufrido en silencio. Era sobre el tipo de comunidad que el instituto podía ser si las personas elegían ser amables en lugar de crueles. Ann Lucia no le contó a nadie sobre su proyecto, ni siquiera a su madre. Quería que fuera una sorpresa. Quería que el impacto fuera máximo cuando lo revelara. A la fecha perfecta llegó pronto. El instituto iba a tener una asamblea general en noviembre. Todos los estudiantes y profesores estarían presentes. Habría discursos, premios y reconocimientos. Era la ocasión perfecta. A Lucia solo necesitaba una manera de mostrar su proyecto en las pantallas del auditorio. Y para eso, necesitaba acceso al sistema audiovisual del instituto. Empezó a investigar. Descubrió que el sistema estaba controlado desde una cabina pequeña en la parte trasera del auditorio. Normalmente, un técnico se encargaba de todo, pero Lucia había notado que el técnico, nombre Mayo R, llamado Tomás, tomaba un café largo justo antes de cada asamblea. El plan era simple pero arriesgado. Lucia tendría que entrar a la cabina, conectar su proyecto al sistema y programarlo para que se reprodujera en el momento indicado, todo sin que nadie la viera. Las manos de Lucia temblaban cuando pensaba en ello, pero cada vez que dudaba, recordaba el video de ella esperando frente a ese edificio vacío. Recordaba las risas,
recordaba las lágrimas, y la determinación volvía. Más fuerte que nunca, la asamblea sería en 2 semanas. Lucía tenía ese tiempo para terminar su proyecto y preparar todo. Era poco tiempo, pero ella había aprendido algo importante en los últimos meses. Era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado. A la chica del pueblo pequeño, la que llegó a Barcelona sin amigos y sin confianza. Estaba a punto de hacer algo que nadie olvidaría. No sabía si funcionaría, no sabía cómo reaccionaría la gente, pero sabía una cosa con certeza: no iba a quedarse en silencio nunca más. El momento de la verdad se acercaba, y Lucía estaba lista para enfrentarlo. A las 2 semanas antes de la asamblea, pasaron rápidamente. Lucía trabajaba en su proyecto cada momento libre que tenía. Por las noches, se quedaba despierta hasta tarde editando vídeos, escribiendo textos y perfeccionando cada detalle. Su madre empezaba a preocuparse por las ojeras oscuras bajo sus ojos. Pero Lucía le aseguraba que todo estaba bien. El proyecto había crecido más de lo que Lucía había planeado originalmente. Lo que empezó como una simple respuesta a su propia situación, se había convertido en algo mucho más grande. Era un documental de 15 minutos sobre el bullying en el instituto. Pero no era un documental cualquiera. Lucía había logrado recolectar testimonios de 17 estudiantes diferentes. Todos eran anónimos. Las voces estaban modificadas y las caras no se mostraban. Pero las historias eran reales y poderosas. Una chica hablaba de cómo se burlaban de ella por usar gafas. Me llamaban 4 ojos todos los días. Llegué a odiar tanto mis gafas que dejé de usarlas, aunque no podía ver bien. Mis notas bajaron porque no podía leer la pizarra, pero prefería eso a escuchar las burlas. Un chico contaba cómo lo molestaban por su peso. Me decían ballena, cerdo, gordo. Dejé de comer en la cafetería porque no soportaba las miradas. Empecé a saltarme comidas. Perdí 10 kilos en 2 meses, pero también perdí mi salud y mi felicidad. Otra estudiante hablaba de rumores falsos. Alguien inventó que yo había hecho algo con varios chicos. No, era verdad. Pero todos lo creyeron. De repente, ninguna chica quería ser mi amiga, y los chicos me trataban como si fuera fácil. Mi reputación quedó destruida por una mentira. Las historias continuaban una tras otra. Cada una era diferente, pero todas compartían el mismo dolor, la misma soledad, el mismo deseo de que alguien entendiera a Lucía. También había incluido datos y estadística, números que mostraban cuántos jóvenes sufren ansiedad y depresión por causa del bullying. ¿Cuántos piensan en dejar la escuela? ¿Cuántos piensan en cosas peores? Los números eran alarmantes, y Lucía esperaba que hicieran pensar a la gente, pero la parte más importante del documental era el mensaje final. Lucía no quería solo mostrar el problema, quería ofrecer una solución. Quería que la gente viera que tenían el poder de cambiar las cosas. El documental terminaba con una pregunta simple, que aparecía en letras grandes, sobre un fondo negro: ¿esto es lo que queremos ser? Luego, después de unos segundos de silencio, aparecía otra frase: tenemos la oportunidad de elegir. Cada día, cada momento, podemos elegir ser amables. Lucía había pasado horas trabajando en ese final. Quería que fuera poderoso, pero no preachy. Quería que hiciera pensar sin sermonear. Esperaba haberlo logrado, mientras trabajaba en su proyecto. La vida en el instituto continuaba. Las burlas hacia Lucía habían disminuido un poco. El video de la fiesta falsa ya era viejo, y la gente se había aburrido. Sergio y su grupo seguían haciendo comentarios ocasionales, pero ya no era tan intenso como antes. Sin embargo, Lucía notó que el grupo había encontrado una nueva víctima. Era un chico de primer año llamado Daniel. Era pequeño para su edad, usaba brackets, y le gustaba leer libros de fantasía. Todo eso lo convertía en un objetivo perfecto para los bullies. Un día, Lucía vio a Sergio y Pablo rodeando a Daniel en el pasillo. Le habían quitado su libro y lo estaban pasando entre ellos,
mientras Daniel trataba de recuperarlo. ¿Qué lees, nerd? ¿Historias de dragones y princesas? Se burlaba Sergio. Devuélvemelo, por favor, decía Daniel con voz temblorosa. Por favor, tu mamá te enseñó a pedir así. Lucía observaba desde lejos. Una parte de ella quería intervenir, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas para Daniel. Necesitaba esperar. Su plan ayudaría a Daniel y a todos los demás. Solo tenía que ser paciente. Pero esa noche, Lucía añadió algo nuevo a su documental. Una escena que mostraba cómo los testigos del bullying también tienen un rol importante. Como quedarse callado es una forma de permitir que continúe, y como una persona que decide hablar puede cambiar todo a la noche. Antes de la asamblea, Lucía estaba nerviosa. No podía comer, no podía dormir. Su madre notó que algo pasaba. Lucía, ¿qué tienes? Has estado muy rara estas semanas. Mañana hay una asamblea en el instituto, dijo Luciani. Va a pasar algo importante. Algo importante. ¿Qué cosa? Lucía pensó en contarle todo a su madre, pero decidió no hacerlo. No quería preocuparla, y si algo salía mal, prefería que su madre no supiera que había participado. No puedo decirte ahora, mamá, pero te prometo que te contaré todo mañana por la noche. Carmen miró a su hija con preocupación, pero también con confianza. Conocía a Lucía. Sabía que era inteligente y que tenía buen juicio. Está bien, mi amor. Solo ten cuidado. Lo tendré, mamá. Te quiero. Ann y yo a ti. Más de lo que las palabras pueden decir. Lucía llegó al instituto temprano el día de la asamblea. Llevaba una memoria USB en el bolsillo de su chaqueta. En esa pequeña pieza de plástico estaba su documental, su mensaje, su esperanza de cambiar las cosas. En el plan era simple. La asamblea empezaba a las 11 de la mañana. Sergio iba a recibir un premio deportivo por su desempeño en el equipo de fútbol. Justo antes de que Sergio subiera al escenario, Lucía tenía que estar en la cabina de audiovisuales. Tenía que conectar su memoria a USB y programar el video para que se reprodujera en las pantallas. Lucía había practicado los pasos muchas veces en su mente. Sabía exactamente qué hacer, pero todavía estaba nerviosa. Tantas cosas podían salir mal. Las horas pasaron lentamente. Lucía fue a sus clases normales, pero no podía concentrarse en nada. En su mente, repasaba el plan una y otra vez. A las 10:30, los estudiantes empezaron a caminar hacia el auditorio. Lucía caminó con ellos, pero en lugar de entrar por la puerta principal, se desvió hacia un pasillo lateral. Ann sabía que Tomás, el técnico de audiovisuales, estaría en la cafetería tomando su café. Siempre lo hacía. Lucía había verificado este patrón varias veces en las últimas semanas. Tenía aproximadamente 15 minutos antes de que él volviera en la puerta de la cabina de audiovisuales. Estaba cerrada con llave. Lucía había pensado en esto también. La semana anterior había convencido a la profesora Ruiz de que necesitaba revisar el equipo de proyección para un proyecto de clase. La profesora le había dado un pase que le permitía acceder a varias áreas del instituto. No era exactamente la llave de la cabina, pero Lucía había descubierto que la puerta tenía una cerradura vieja y simple. Con un movimiento que había practicado con cerraduras similares en casa, Lucía logró abrir la puerta. Su corazón latía muy rápido mientras entraba a la pequeña habitación. Llena de equipos, el sistema de proyección estaba frente a ella. Era más complicado de lo que había esperado. Había muchos cables, botones y pantallas. Pero Lucía había estudiado sistemas similares en línea. Sabía lo básico. Ann encontró el puerto USB y conectó su memoria. El sistema reconoció el dispositivo inmediatamente. Lucía abrió el archivo de video y lo cargó en el programa de presentaciones. Luego configuró el sistema
para que el video se reprodujera automáticamente después de un breve discurso introductorio que estaba programado. Sus manos temblaban mientras trabajaba, pero su mente estaba clara y enfocada. Cada paso que tomaba la acercaba más a su objetivo. Cuando terminó, Lucía verificó todo 2 veces. El video estaba listo. Se reproduciría justo cuando el director estuviera introduciendo los premios. Todo el instituto lo vería. Lucía salió de la cabina rápidamente y cerró la puerta detrás de ella. Caminó hacia el auditorio, tratando de parecer normal. Su corazón todavía latía con fuerza, pero había hecho su parte. Ahora solo tenía que esperar. En el auditorio estaba casi lleno cuando Lucía entró. Encontró un asiento en la parte de atrás, donde podía ver todo, pero no ser muy visible. Los estudiantes hablaban y reían, sin saber lo que estaba por venir. En las primeras filas, Lucía podía ver a Sergio con sus amigos. Estaba sonriendo, probablemente pensando en el premio que iba a recibir. Marina le susurraba algo al oído, y él se reía. El director, un hombre mayor con traje gris, subió al escenario. El auditorio se fue callando gradualmente. «Buenos días a todos», empezó el director. «Bienvenidos a nuestra asamblea de otoño. Hoy vamos a celebrar los logros de nuestros estudiantes y hablar sobre algunos temas importantes para nuestra comunidad». Lucía escuchaba con atención. Según el programa, primero habría algunos anuncios generales, luego los premios académicos y finalmente los premios deportivos. El video estaba programado para comenzar justo antes de los premios deportivos. Los minutos pasaron. El director habló sobre fechas importantes, proyectos de la escuela y reglas de comportamiento. Algunos estudiantes bostezaban, otros miraban sus teléfonos discretamente. Luego vinieron los premios académicos. Varios estudiantes subieron al escenario para recibir diplomas y aplausos. Lucía notó que ella no estaba en la lista, aunque sus notas eran de las mejores de su clase. Probablemente porque era nueva, pensó finalmente. El director anunció los premios deportivos. «Y ahora, vamos a reconocer a nuestros atletas destacados». Lucía contuvo la respiración. Este era el momento. En cualquier segundo, las pantallas del auditorio cobrarían vida con su documental. Pero nada pasó. El director siguió hablando. Las pantallas permanecían negras. Lucía sintió que su estómago se hundía. Algo había salido mal. El video no se estaba reproduciendo. Lucía empezó a entrar en pánico. ¿Qué había pasado? ¿Había cometido un error? El técnico había descubierto algo y desconectado su memoria USB. En el escenario, el director estaba llamando a Sergio para recibir su premio. «Sergio Vidal, por favor, sube al escenario para recibir el reconocimiento al deportista destacado del trimestre». Sergio se levantó con una sonrisa arrogante. Caminó hacia el escenario mientras sus amigos aplaudían con entusiasmo. Lucía sentía que iba a llorar. Todo su trabajo, todas esas noches sin dormir, todos esos testimonios que había recolectado, todo para nada. Paró entonces, justo cuando Sergio llegó al centro del escenario. Las pantallas se encendieron. Lucía casi gritó de alivio. Había un pequeño retraso en el sistema. Eso era todo. El video estaba comenzando. Las luces del auditorio se atenuaron automáticamente. En las pantallas grandes, a cada lado del escenario, apareció el título del documental en letras blancas sobre fondo negro. En lo que no ves, el auditorio quedó en silencio. Sergio, que estaba parado en el escenario con su diploma en la mano, miró las pantallas con confusión. El documental comenzó con imágenes del instituto, los pasillos, las aulas, la cafetería, lugares familiares para todos los presentes. Pero la música de fondo era melancólica, creando un contraste inquietante. Una voz narraba sobre las imágenes. Era la voz de Lucía, aunque modificada para que no fuera reconocible. Cada día,
Miles de estudiantes caminan por estos pasillos. La mayoría sonríen. La mayoría parecen felices. Pero detrás de esas sonrisas, muchos esconden un dolor que nadie ve. Las imágenes cambiaron. Ahora se veían siluetas oscuras, figuras sin rostro que representaban a estudiantes. La música se volvió más intensa. El bullying está en todas partes, pero a menudo es invisible. Las víctimas sufren en silencio, porque tienen miedo de hablar. Tienen miedo de que nadie les crea. Tienen miedo de que las cosas empeoren. Entonces, empezaron los testimonios. La primera voz era la de la chica que hablaba sobre sus gafas. Me llamaban 4 ojos todos los días. El auditorio estaba completamente silencioso. Algunos estudiantes se miraban entre sí con expresiones incómodas. Otros miraban al suelo. Sergio seguía parado en el escenario, congelado. Su sonrisa había desaparecido. El director, que estaba junto a él, también miraba las pantallas sin saber qué hacer. Los testimonios continuaban, uno tras otro. Cada historia era más impactante que la anterior. Algunos estudiantes en el auditorio empezaron a llorar. Otros se removían incómodos en sus asientos. Entonces apareció una parte del video que Lucía había incluido el clip de ella misma esperando frente al edificio vacío. Pero esta vez la narración era diferente. Este video fue grabado sin mi consentimiento. Fue creado para humillarme, para hacerme sentir como si no valiera nada. Pero no funcionó, porque aprendí algo importante. La pantalla mostró a Lucía caminando hacia el metro, con lágrimas en los ojos. El dolor que sentí esa noche fue real, pero también me hizo más fuerte. Me hizo entender que no estoy sola, que hay muchos otros como yo, y que juntos podemos cambiar las cosas. En el auditorio todos buscaban con la mirada a la persona que había hecho el documental. Algunos ojos se posaron en Lucía, pero ella mantuvo una expresión neutral ante Sergio. En el escenario parecía como si quisiera desaparecer. Su cara estaba pálida. Podía sentir las miradas de todos sobre él, pero esta vez no eran miradas de admiración. El documental continuó con las estadísticas sobre bullying y sus efectos en la salud mental. Números que mostraban cuántos jóvenes sufren depresión, ansiedad y pensamientos suicidas por causa del acoso escolar. Cada insulto tiene un impacto. Cada burla deja una marca. Cada vez que elegimos ser crueles, estamos afectando a alguien de maneras que tal vez nunca veremos. La pantalla mostró más testimonios, más voces, más historias de dolor y soledad. Algunos profesores en el auditorio se limpiaban los ojos discretamente. Incluso el director parecía conmovido. Finalmente, el documental llegó a su conclusión. Las imágenes se volvieron más claras, más luminosas. La música cambió a algo más esperanzador. Pero hay otra forma de ser. Podemos elegir la amabilidad. Podemos elegir ver a los demás como seres humanos que merecen respeto. Podemos elegir ser parte de la solución. La pantalla mostró imágenes de estudiantes ayudándose entre sí. Sonrisas, momentos de conexión y bondad. Aunque eran imágenes de archivo que Lucía había encontrado en internet, representaban lo que podía ser. No is fast. Cambiar nunca es fácil, pero es posible. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. La pantalla se volvió negra y apareció la pregunta final. ¿Esto es lo que queremos ser? Después de unos segundos de silencio, apareció la última frase. Tenemos la oportunidad de elegir. Cada día, en cada momento, podemos elegir ser amables. El documental terminó. Las luces del auditorio se encendieron lentamente. Nadie hablaba. Nadie se movía. El silencio era absoluto. Era el tipo de silencio que pesa, que significa algo en el escenario. Sergio seguía parado con su diploma en la mano. Sus ojos estaban rojos. Parecía que estaba a punto de llorar, pero se contenía. El director carraspeó.
y se acercó al micrófono. Parecía tan afectado como todos los demás. «Yo no sé quién hizo este video», dijo, con voz temblorosa, «pero quiero agradecerle. Esto es algo que todos necesitábamos ver». Miró a los estudiantes en el auditorio. «Vamos a tomar un descanso. Después, quiero que todos nos reunamos en pequeños grupos para hablar sobre lo que acabamos de ver. Profesores, por favor organicen discusiones en sus aulas». Los estudiantes empezaron a levantarse lentamente. Había murmullos, pero no las conversaciones ruidosas de siempre. La gente hablaba en voz baja, procesando lo que habían visto. Ana Lucía se quedó sentada por un momento. Su corazón todavía latía rápido, pero ahora era por una razón diferente. Lo había logrado. El documental se había mostrado y la reacción era mejor de lo que había esperado. Marina pasó cerca de ella con Carolina. Por primera vez, no hicieron ningún comentario cruel. De hecho, ni siquiera la miraron. Parecían avergonzadas. Con la cabeza baja, Sergio bajó del escenario solo. Sus amigos no lo estaban esperando. Pablo estaba en una esquina, hablando con una chica que parecía estar llorando. Alejandro ya había salido del auditorio. Ana Lucía observó a Sergio caminar hacia la puerta. Por un momento, sus ojos se encontraron. No había odio en la mirada de Lucía, solo una calma tranquila. Sergio apartó la vista rápidamente y salió del auditorio. La profesora Ruiz se acercó a Lucía. «¿Fuiste tú, verdad?», preguntó en voz baja. Lucía la miró por un momento, dudando si admitirlo. «Sí», dijo finalmente. «Fui yo, la profesora Ruiz». Sonrió. «Fue increíble, Lucía. Absolutamente increíble. Estoy muy orgullosa de ti». «Gracias, profesora. No podría haberlo hecho sin su ayuda. Yo solo te di acceso a los ordenadores. Todo lo demás fue tuyo». Tu visión en Lucía sintió lágrimas en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. «¿Cree que cambiará algo?», preguntó. «Ya está cambiando algo», respondió la profesora Ruiz. Señalando alrededor, Ana Lucía miró. Veía a grupos de estudiantes hablando en voz baja. Algunos se abrazaban. Una chica se acercó a otra que siempre estaba sola y le tocó el hombro con amabilidad.